En este tutorial vamos a ver cómo funcionan los bancos de preguntas que luego utilizaremos para crear una de las actividades que más información nos puede dar del trabajo de los alumnos y del proceso de aprendizaje de los alumnos, como son los cuestionarios. Los cuestionarios, como cualquier actividad, la creamos aquí agregando actividad, la función de cuestionario, pero para poder crear un cuestionario lo que tenemos que tener son preguntas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir al apartado de administración del curso, en el apartado preguntas. Si nos fijamos aquí, tenemos el banco de preguntas, en este caso está vacío, no hay ninguna pregunta creada. Lo primero que nos interesa hacer es clasificar las preguntas, organizarlas, y para eso podemos hacer diferentes categorías. Cada uno de los cursos trae configurada una categoría por defecto con el nombre del curso. Nosotros dentro de esa categoría podemos crear subcategorías. Vamos a crear, por ejemplo, una referida al tema 1, donde pondríamos, por ejemplo, las preguntas a utilizar en el cuestionario de este tema. Podemos llamar de diferentes formas. Añadimos la categoría y automáticamente nos aparece aquí dentro el tema 1. Aquí entre paréntesis aparecerían el número de preguntas que tenemos creadas dentro de esa categoría. Podemos, por supuesto, importar preguntas creadas fuera de Moodle. Hay, pues, por ejemplo, podemos crear preguntas en Word utilizando determinadas plantillas y luego importarlas aquí, o en otras plataformas como el Potatoes también, y luego reconocerlas en Moodle, y al mismo tiempo también podemos exportarlas. Lo que vamos a ver hoy es cómo crear preguntas aquí en Moodle. Entonces, si nos vamos ahora a las preguntas, tenemos aquí la categoría creada, teníamos el valor por defecto de cuarto A y dentro la categoría de tema 1. Entonces, lo primero que seleccionamos es la categoría donde queremos crear las preguntas y damos a escoger una pregunta. Aquí tenemos los diferentes tipos de preguntas: calculadas, descripción, ensayo, emparejamiento. ¿Vale? Vamos a ir viendo algunas de ellas. Para no alargar el tutorial, en lugar de ir creando todas las preguntas, vamos a ir a otro curso donde hay preguntas creadas y las vemos, el funcionamiento de las preguntas. Vale, estamos aquí en este curso. Nos vamos al apartado de administración y vamos a ver cómo está configurado este curso. Entonces aquí, si nos fijamos, dentro del curso tenemos en el banco de preguntas las categorías. Hay muchas categorías: Edad Media, Renacimiento, Barroco. Cada una corresponde a una de las unidades didácticas, y en este caso dentro de la Edad Media pues tenemos 18 preguntas. Si pasamos a otra categoría, en este caso hay 10 preguntas. De estas preguntas es de donde creamos luego los cuestionarios. Para ver los diferentes tipos de preguntas o diferentes ejemplos, aquí en las preguntas, si nos fijamos, tenemos aquí varios iconos: una para hacer una vista previa de la pregunta, para modificarla, para cambiarla de orden, moverla de sitio, borrarla. Aquí tenemos el nombre de la pregunta que le damos nosotros para poder distinguirla, y a la derecha este icono nos indica el tipo de pregunta que es. Estas del cuadradito son preguntas de ensayo, aquí tenemos de emparejamiento, aquí tenemos de opción múltiple. Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos de preguntas. Vamos a empezar con un ejemplo de pregunta de emparejamiento. Esta, por ejemplo, que se llama Gregoriano o Trovadores. Si nos vamos, esta es la pregunta tal y como la verían los alumnos. Entonces tenemos, la pregunta dice: relaciona cada una de las siguientes afirmaciones según se trate de características de tanto gregoriano de la música profana de los trovadores. Aquí están las características, pues texto en latín, ritmo marcado, y en cada caso el alumno simplemente escoge si pertenece a los trovadores o al gregoriano. Este tipo de preguntas, en el momento el alumno la envía, el sistema la corrige automáticamente. Vamos a ver la misma pregunta, cómo está configurada por dentro. Aquí en la opción de editar la pregunta,
Esta es la página que tendríamos cuando creamos la pregunta. Entonces nosotros escogemos el tipo de pregunta, en este caso de emparejamiento, le damos un nombre a la pregunta, automáticamente nos viene el recuadro donde ponemos el enunciado de la pregunta, relaciona cada una de las siguientes afirmaciones y ahora vamos a ver las diferentes opciones. La primera opción importante es la calificación de la pregunta por defecto, en principio un punto. El factor de penalización es importante. Cuando hacemos un cuestionario, los cuestionarios pueden servir tanto para hacer exámenes como para preparar exámenes o para repasar contenido. Si nosotros queremos una nota objetiva de los alumnos, les permitiremos hacer el cuestionario una sola vez. Por lo tanto, el factor de penalización no tiene sentido, puesto que solo tiene una opción. En cambio, cuando se trata de que el alumno repase conceptos, puede ser conveniente que el alumno tenga varias oportunidades de hacer el cuestionario o varias oportunidades de contestar una pregunta, de manera que nosotros podemos ponerle una penalización en el caso de que no acierte a la primera y acierte a la segunda, por ejemplo. Este factor de penalización se pone de 0 a 1 y en este caso 0,3 significa que si el alumno acierta la pregunta correctamente la segunda vez, el sistema le va a dar un 0,7. Si lo acierta a la tercera vez, le va a dar un 0,4, es decir, le resta 0,3 en cada intento de los que van fallando. Aquí barajar nos permite, dentro de las preguntas que tienen diferentes opciones, como es el caso de emparejamiento, que aparezcan en diferente orden cada vez que abre la pregunta. Es una manera de hacer más difícil la posibilidad de memorizar las respuestas. Esto lo vamos a ver, lo de barajar preguntas, que aparece mucho en los cuestionarios. Y luego esto es como nosotros le introducimos los datos al sistema, es decir, nosotros lo que le tenemos que dar siempre son las respuestas correctas al sistema. Temática religiosa, canto gregoriano. A capela, canto gregoriano. Estas son las uniones o los enlaces correctos que tiene que hacer el alumno. Aquí hay tantos como según nos hagan falta, podemos ampliar el número de páginas, todos los que queramos de preguntas de este tipo. Y nada, cuando terminamos le damos a guardar cambios y esto sería la manera de crear la pregunta. ¿Vale? Esto sería un ejemplo de pregunta de emparejamiento. Si vemos ahora un ejemplo, por ejemplo, de pregunta de ensayo, nos vamos a esta pregunta. Las preguntas de ensayo, pues su nombre dicen, son para que el alumno pueda escribir libremente lo que quiera. De entrada esto significa que el sistema no corrige esta pregunta, es decir, la tenemos que calificar nosotros manualmente, tenemos que leer la respuesta y calificarla. En este caso, el enunciado dice: escribe la letra del himno que dio origen al nombre de las notas. O sea, que el alumno tiene todo esto para escribir. Es importante que el alumno vuelva a tener posibilidad no solo de escribir texto, sino de poner enlaces, de poner imágenes. Una vez lo tiene hecho, le da a enviar y, como digo, no le va a aparecer la nota, la tenemos que corregir nosotros después. Esta pregunta, la manera de crearla, aquí lo tenemos, pregunta de ensayo. Como siempre, el nombre de la pregunta, en este caso se llama anotación 4, enunciado de la pregunta, donde podemos incluir nosotros también imágenes o cualquier apoyo que queramos. La calificación por defecto. Retroalimentación. La retroalimentación es el mensaje si queremos poner al alumno un mensaje que le llegue una vez termina la pregunta, o en el caso de las preguntas que se corrigen, pues si es correcta, qué mensaje le llega al alumno, o cuando es incorrecta, qué otro mensaje le llega al alumno. Entonces, este tipo de preguntas de ensayo no requieren prácticamente nada, únicamente el enunciado, puesto que todo lo demás lo tiene que hacer el alumno. Vamos a cambiar ahora de categoría, nos vamos a otro tema para ver otras posibilidades de preguntas. Vamos a ver una de emparejamiento, pero en este caso con audiciones. Es decir, en este caso
el alumno tiene que emparejar las diferentes audiciones que tiene aquí. Estos son enlaces a archivos MP3 cogidos de internet, es decir, son enlaces externos a Moodle, no están los archivos subidos en los archivos de Moodle, en el sistema de archivos de Moodle. El alumno tiene que escuchar la audición y aquí escoger pues, si se trata de un conjunto de música baja, de flautas, conjunto de música alta, laúd, etc. Esta pregunta, la manera de configurar la pregunta sería de esta forma, como la que hemos visto anteriormente de emparejamiento, solo que aquí nosotros lo que le hemos puesto son los enlaces externos a los archivos de MP3. Y luego aquí colocamos audición 1 y le damos la respuesta correcta. Por lo tanto, la manera de funcionar es exactamente la misma que en todas las preguntas de emparejamiento. Pero como digo, lo bueno es que podemos poner enlaces de música, podemos poner vídeos. Vamos a ver aquí otro ejemplo de pregunta. Esta es de opción múltiple. Las preguntas de opción múltiple: escucha la siguiente audición y señala las opciones correctas. Significa que el alumno en este caso vuelve a escuchar un enlace externo a un MP3 y tiene que escoger las características que son verdaderas o que él escucha en el enlace. Entonces, en este caso de pregunta de opción múltiple, si vemos la configuración interna de la pregunta, tenemos el nombre de la pregunta, la audición, en este caso el enlace al MP3. Volvemos a tener la calificación por defecto, la penalización también, que le asignamos a la pregunta, puesto que el ordenador la corrige, el sistema la corrige. Aquí decidimos, aunque el nombre dice opción múltiple, nosotros podemos decidir si hay solo una respuesta válida, una opción, o hay varias opciones válidas. Entonces, en este caso son varias opciones válidas. Otra vez nos permite barajar las respuestas para que el orden sea cada vez sea diferente, por si el alumno tiene varios intentos. Y luego aquí lo que tenemos que hacer es distribuir el valor de la pregunta entre las opciones válidas. Entonces, si el alumno escoge la opción de misa, automáticamente tiene un 25% de la calificación. Significa que hay 4 opciones válidas que tiene que coger el alumno. Si escoge la opción Kyrie, otro 25%. Si escoge contrapunto imitativo, otro 25%. Si escoge a capella, otro 25%. Escogiendo esas 4 tiene el 100% de la nota. Y el resto de opciones, madrigal, música profana, escrito en francés, son opciones erróneas. Si volvemos a la pregunta, podemos verla. Es decir, de las opciones que le hemos dado, de todas estas, hay 4 que tiene que escoger el alumno. Si escoge solo 3, pues va a tener la pregunta parcialmente correcta o parcialmente incorrecta. Vamos a pasar a otra categoría donde hay una pregunta diferente, una pregunta que se llama de respuestas anidadas. En este caso es lo que se conoce como una pregunta de completar los huecos. ¿Vale? Es un párrafo. Se completa los huecos con los términos apropiados. En el barroco nace un género vocal que se convierte en más importante. Bueno, hay que ir completando todos los huecos. Este ejemplo de pregunta, por ejemplo, está importado del Potatoes, pero también se puede hacer aquí la pregunta. Entonces, lo único que tenemos que saber redactar el tipo de pregunta con las opciones. Entonces, esto es como aparece la redacción de la pregunta con cada una de las opciones. Este es el texto. En el barroco nace el género vocal. Primer término que tienen que completar los alumnos, ópera. Entonces nosotros lo que le tenemos que dar al ordenador son todas las posibilidades. Si queremos permitir en este caso que lo puedan escribir con tilde, si le queremos dar como válido también sin tilde, también hay que dar la opción. La opción pues si lo colocan con mayúscula, tanto con tilde o sin tilde, para que el ordenador lo pueda corregir. Y así en cada una de las entradas que
que nosotros le ponemos al ordenador. De nuevo el factor de penalización y ya está. Estos serían algunos de los ejemplos de preguntas. Y una vez tenemos los bancos de preguntas, lo que hacemos es crear los cuestionarios. Entonces vamos a ir a ver un cuestionario para que veamos cómo está creado el cuestionario. Vale, aquí hay un cuestionario. Cuando nosotros le damos a agregar cuestionario, nos aparece esta página. ¿De acuerdo? Al cuestionario, como siempre, le damos un nombre. Este concretamente es de la música del Renacimiento. Aquí, como siempre, podemos explicar algo a los alumnos que queramos decirles. Los cuestionarios tienen la opción de poner una fecha y una hora en la que se habilita el cuestionario y una fecha y una hora concreta en la que el cuestionario deja de estar habilitado para los alumnos. Nos permite también, si les vamos a permitir hacer el cuestionario varias veces, decidir el tiempo que queremos dejar que pase entre el primer y el segundo intento o entre los intentos posteriores, siempre que les dejemos hacerlo varias veces. Esto es número de preguntas por página, barajar las preguntas, es decir, si el cuestionario tiene 10 preguntas, 9 o 11, pues que cada vez aparezcan en un orden diferente. Esto está bien para que el alumno no pueda memorizar las respuestas y también para que unos alumnos a otros pues no puedan tengan más dificultad para pasarse unas respuestas, caso de que lo tengan que hacer un grupo de alumnos. Y aquí barajar dentro de las preguntas, pues las preguntas de emparejamiento, las que hemos estado viendo, que se barajen dentro. Intentos permitidos. Aquí, por ejemplo, yo tengo 2 intentos puesto que es un cuestionario que lo hacen siempre los alumnos antes de hacer el examen escrito, es decir, les sirve de repaso. Por tanto, lo que me interesa es que lo puedan hacer varias veces para rectificar los errores y llegar, intentar que lleguen siempre a conseguir la respuesta correcta. Cada intento se construye sobre el anterior significa que cuando lo hacen, si seleccionamos que sí, significa que cuando lo hacen varias veces, cada vez el sistema les presenta los errores que han cometido anteriormente. Por lo tanto, es mucho más fácil. Y modo adaptativo significa que se aplican las penalizaciones. ¿Vale? En este caso tengo puesto que sí para aplicarlas, penalizaciones sí. Y cuando lo hacen varias veces, pues decidimos el tipo de calificación. La calificación más alta, promedio, primer intento, último intento. Yo normalmente tengo puesto el promedio de calificaciones, número de decimales, que queremos que nos dé la nota, puesto que esto, como todas las actividades, va a generar una nota automáticamente. Aquí daríamos a visible, en este caso yo lo tengo ocultado porque es un tema que no hemos empezado todavía, y sería guardar los cambios. Esto sería la configuración del cuestionario. Y una vez lo tenemos configurado, lo que hacemos es agregar preguntas. Entonces nos aparece esta página. ¿Vale? Una vez hemos creado el cuestionario, automáticamente nos aparece esta página, donde tenemos a la derecha el banco de preguntas con todas las categorías de preguntas que tendremos hechas, y en principio la parte de la izquierda nos aparecería en blanco. Aquí hay un cuestionario ya creado, pero la manera es muy sencilla, es decir, nosotros escogemos la categoría que queremos según de lo que vaya a tratar el cuestionario, y es cuestión de seleccionar las preguntas que queramos aquí y automáticamente añadirlas al cuestionario. Y una vez están en el cuestionario, nosotros podemos cambiar el valor de las preguntas, es decir, según el número de preguntas que pongamos, ¿vale? No tiene por qué sumar esto 10, es decir, el sistema al final recalifica sobre 10, pero aquí nosotros podemos dar más valor o menos valor a cada una de las preguntas, independientemente del valor que le hayamos dado de entrada a la pregunta cuando la hayamos realizado. Una cosa es el valor de la pregunta y otra el valor que tiene dentro del cuestionario. Y con esto, guardando los cambios, automáticamente tendríamos el cuestionario. Y el cuestionario que ven los alumnos pues sería este. Pues aquí vamos viendo, por ejemplo, el caso de la primera pregunta. Bueno,
aquí en el enunciado, imagina que eres el encargado del protocolo de los Reyes Católicos, tienes que organizar una fiesta en la que hay música, bueno, tienen que elegir instrumentos y cada uno decir para qué lo utilizarían, si como conjunto de música alta o conjunto de música baja, dependiendo del uso que se hace. Por tanto, esta sería de emparejamiento. Esta es la de opción múltiple que hemos estado viendo. Tienen que escuchar la audición y coger las 4 opciones correctas. En este caso, tienen una partitura, tienen que fijarse en la textura de la partitura y escoger la opción correcta. Por lo tanto, esto también es de escoger una opción. Aquí tienen que unir las audiciones con los instrumentos que suenan, otra partitura, otra de emparejamiento, otra más de emparejamiento, más audiciones. Esto permite que repasen mucho las audiciones. Por ejemplo, en el caso de música, que es mi asignatura, aquí ven un vídeo y tienen que escoger la textura de la música que suena. Y esto sería un ejemplo de cuestionario.